En el ámbito del diseño y análisis de sistemas de control, uno de los mayores desafíos es asegurar que la respuesta del sistema cumpla con las condiciones de estabilidad, rapidez y precisión. A menudo el sistema original no satisface estos requisitos, lo que lleva a la necesidad de utilizar técnicas de compensación para mejorar su desempeño. El compensador de adelanto es una de las técnicas más comunes, ya que ofrece la posibilidad de incrementar el margen de fase, mejorar la estabilidad relativa y disminuir el tiempo de establecimiento del sistema. Este compensador modifica la respuesta en frecuencia, adelantando la fase de la señal de entrada en una banda de frecuencias determinada, además de aumentar la ganancia del sistema. El diseño de compensadores de adelanto se lleva a cabo utilizando criterios de frecuencia, específicamente el diagrama de Bode, para ajustar tanto la fase como la magnitud a una frecuencia específica. Este diseño puede implementarse físicamente mediante circuitos de RC y amplificadores operacionales, lo que facilita la verificación en simulaciones y en pruebas del laboratorio de que se cumplen los objetivos del diseño. En este proyecto se presenta el diseño, simulación e implementación de un compensador de adelanto que debe proporcionar un incremento de 50 en el margen de fase y una ganancia de 10 decibeles a la frecuencia de 100 radianes sobre segundo, validando la coherencia entre los resultados teóricos, simulados y experimentales. Primeramente se realizan los cálculos de los valores para el diseño del compensador de adelanto que otorga 50 de fase adicional y 10 decibeles de ganancia a 10 radianes sobre segundo. Luego se realizó la simulación en multisim y se hizo un análisis transitorio, ya que este análisis transitorio permitió tener la diferencia de tiempo entre la señal de entrada y la de salida utilizando los cursores. Para calcular el desfase en grados, se relaciona este retardo con el periodo de la señal, como la frecuencia aplicada, y el desfase se obtiene mediante la siguiente fórmula. Y como se muestra en pantalla, el código de MATLAB realiza el barrido en frecuencia de 1 a 10 elevado a la 4 radianes sobre segundo mediante el comando bode, obteniendo la magnitud en decibeles y la fase en grados. Esto se representa gráficamente en el bode. El punto rojo es el punto de interés correspondiente a omega cero. Finalmente, se imprimieron en consola los resultados en esa frecuencia, mostrando una ganancia cercana a 10 decibeles y un adelanto de fase cercano a 50 grados, valores que coinciden con las especificaciones del diseño. Finalmente, al llevar a cabo la instrumentación del compensador de adelanto, se obtuvo la siguiente medición en el osciloscopio, ya que el osciloscopio muestra que la señal de salida, o sea la verde, está adelantada respecto a la señal de entrada, que es la amarilla, en aproximadamente 56,55 grados. Ese valor corresponde al desfase medido experimentalmente del compensador de adelanto. Análisis de resultados. El diseño del compensador de adelanto desarrollado en esta práctica tuvo como finalidad comprobar experimentalmente el efecto que este tipo de controlador produce en la respuesta en frecuencia de un sistema. A partir de las especificaciones iniciales, se determinó el valor de los parámetros alfa y A, que definen la ubicación del cero y del polo del compensador, respectivamente. Dichos parámetros son los responsables de generar un incremento de fase en un rango específico de frecuencia, con lo cual se consigue un aumento del margen de fase y, en consecuencia, una mejora en la estabilidad relativa del sistema. Los cálculos teóricos mostraron que, en la frecuencia de cruce seleccionada, 100 radianes sobre segundo, el compensador debía aportar aproximadamente 10 decibeles de ganancia y un adelanto de fase cercano a 50 grados. Con estos valores se seleccionaron componentes prácticos para la implementación física, considerando además el uso de los valores comerciales y la posible necesidad de ajuste con un potenciómetro en el caso de las resistencias asociadas al parámetro alfa. Las simulaciones en MATLAB permitieron corroborar que el compensador cumplía con las condiciones deseadas. El análisis del diagrama de Bode confirmó que en la frecuencia de verificación se alcanzaba el nivel de magnitud y fase esperados, validando así la correcta aplicación del método de diseño.
Esta etapa de simulación fue esencial para anticipar el comportamiento del sistema y para comprobar que las decisiones de diseño eran coherentes con los objetivos planteados. En la fase experimental, al implementar el circuito en redes RC activas y un amplificador operacional, se observó un comportamiento muy similar al obtenido en los cálculos y en la simulación. El circuito proporcionó el aumento de ganancia y el adelanto de fase previsto, lo cual evidenció que el diseño era funcional. Si bien se registraron ligeras diferencias entre los resultados simulados y los medidos en laboratorio, estas se encuentran dentro de lo esperado debido a la tolerancia de los componentes electrónicos empleados, las pérdidas internas en los capacitores y resistencias, así como el ruido propio de la instrumentación utilizada. En general, la práctica permitió confirmar con éxito que el compensador de adelanto es capaz de modificar la dinámica de un sistema de manera favorable, otorgándole mayor rapidez de respuesta y mejorando la estabilidad relativa al incrementar el margen de fase. El hecho de que los resultados experimentales coincidieran en gran medida con los teóricos y simulados demuestran la validez del procedimiento seguido y la utilidad práctica de este tipo de controladores dentro de la ingeniería electrónica y el análisis de sistemas dinámicos. Conclusión. La práctica realizada permitió comprobar de manera clara y sistemática el papel que desempeña un compensador de adelanto en el diseño de sistemas de control. A través del desarrollo del procedimiento teórico, las simulaciones y la implementación física, se logró verificar que este tipo de controlador es capaz de modificar la respuesta en frecuencia de un sistema, aportando tanto un incremento en la ganancia como un adelanto de fase en la frecuencia deseada. Esto se reflejó en una mejora en el margen de fase y, por consecuencia, en una mayor estabilidad relativa y una respuesta dinámica más rápida. Además, se puso de manifiesto la importancia de trasladar un diseño matemático a un circuito real, enfrentando aspectos prácticos como la elección de valores comerciales, la influencia de las tolerancias de los componentes y la necesidad de ajustes en laboratorio. Esta experiencia evidenció que, aunque los cálculos y simulaciones ofrecen una aproximación muy cercana al comportamiento esperado, la implementación práctica requiere considerar las limitaciones propias del hardware para lograr un resultado confiable. En términos favorativos, la práctica fue valiosa porque integró los conocimientos de teoría y de control en electrónica analógica, permitiendo visualizar cómo un modelo matemático puede materializarse en un circuito que cumple las especificaciones de un desempeño. De esta manera, se reforzó la comprensión de la utilidad de los compensadores de adelanto como una herramienta esencial en la ingeniería electrónica para optimizar la estabilidad y la respuesta de sistemas dinámicos en aplicaciones reales.